sectorazo que fue conocido de esta manera el fin de semana y que sin dudas tiene una porción no menor de demandas posiblemente legítimas de algún sector de productores y productoras del agro. También tiene, y acompañado, seguido por una enorme cantidad de coberturas de grandes medios hegemónicos en Argentina, una dosis de tergiversación de la realidad. Es decir, conviven verdades relativas con falsedades en lo que se ha comunicado este último tiempo respecto de cómo el agro o sectores del agro, no la totalidad, sino sectores. Argentina es muy grande, federal, y tiene distintas actividades agropecuarias. No solamente hablamos siempre de la pampa húmeda, aunque en este caso sí nos recortamos a los principales cultivos, pero lo cierto es que hay que empezar a desandar, como lo hemos hecho la semana pasada en relación a los 164 impuestos que al final no eran, y que incluso el propio Centro de Estudios de Investigación Fiscal que hace el relevamiento terminó reconociendo que no había 164 impuestos, sino que en realidad eran tributos y solo una porción son impuestos. Bueno, empecemos a desandar qué es lo que pasa con esta presión tributaria en el agro, qué es lo que pasa con si le va bien o le va mal. Empecemos a mirar datos que me parece que son finalmente la receta para ayudar a cerrar, no quiero decir cerrar, para ayudar a cerrar un poco la grieta en estas discusiones que parecen blanco o negro. Los datos ayudan y mucho a eso. Vamos con algunos números. Yo traje acá la evolución del precio de la soja descontada las retenciones, porque después cuando uno muestra el precio te dicen, no, bueno, pero después hay que pagar los derechos de exportación. Bueno, vamos a descontarlo de entrada, ¿no? Neto retenciones. Vemos acá que la base de hecho es Agrofy, es decir, hay una base que incluso responde al sector agropecuario, desde enero del 2020 hasta abril del 22. Y vemos acá, lo que me interesa es el primer trimestre, esta curvita, quiero contarles a ustedes, qué es lo que nos pasó a los argentinos y a las argentinas en el bolsillo este último tiempo cuando ibas al supermercado. Bueno, ¿qué pasaba al mismo tiempo? Tenías a 351 dólares, en este caso la tonelada, por dólar la tonelada. Te estoy hablando de fin del 2021 y fíjate ahora, abril, 434 dólares la tonelada descontando retenciones, neto retenciones. Bueno, en lo que va del 2022 el precio subió 24% en dólares, ¿no? Y acá ya alcanza para entender lo que ocurre en este sector, que es que le va muy bien y está muy bien que así sea, porque la verdad es que la guerra de Rusia en Ucrania está llevándonos a un escenario complicado por el lado energético. Por el lado energético Argentina gasta cada vez más en materia de subsidios. Bueno, está bueno que tengamos como contraparte un beneficio por lo menos en lo que tiene que ver con la suba de los precios de los commodities. O sea, está bueno que así sea, pero digámoslo. Avancemos con más datos que hacen al sector y a cómo le está yendo. En 2021, y estos son datos del INDEC, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las ganancias del sector crecieron 127%, te estoy hablando ya del año pasado, y en términos reales 47%, mientras que bueno, la masa de dinero que se pagó en salarios creció por debajo de la inflación. Acá también lo que miramos es la distribución interna, digo, es un sector que le va bien, pero no necesariamente a los trabajadores y trabajadoras de ese sector les va igual de bien. Entonces, esto, que son datos del INDEC, es ¿qué pasó en 2021? El valor agregado, es decir, la masa de producción del sector creció 98%, interesante, 45% crecieron los salarios, mucho menos. Acá tenemos la línea roja, es el aumento de la inflación, los salarios por abajo de la inflación del sector, no en general de la economía, del sector, y 127% la ganancia, datos claramente abrumadores y son nuevamente de INDEC. Avancemos con más información. ¿Cuánto gana el sector con las uvas de este año y qué se queda con la ganancia? Porque claro, yo hago esto y quizás me están viendo del otro lado, productores, yo soy de la provincia de Santa Fe, además conozco muy bien la realidad agropecuaria, sectorial, y me van a decir, no, pero escúchame, yo vendí lo que yo coseché lo vendí en 2021, no aproveché los precios de la guerra. No sé por qué dicen que ganamos y en realidad nosotros lo que hicimos fue vender lo que teníamos, nos dimos vuelta con la plata que cobramos, pagamos los insumos, pagamos la semilla, pagamos a los trabajadores. Claro, porque tenemos distintos actores en el campo y eso hay que diferenciarlo. Por un lado, los productores sembraron, cosecharon y vendieron con un escenario de precios
previo a las subas? Claro que sí, porque ¿quién puede aguantar meses para encontrar un buen precio para vender? Solo algunos, solamente algunos. Ahora, distintos son quienes son pools de siembra, quienes pueden claramente tener acceso al mercado exterior, AGD, ACA, Luis Dreyfus, Cargill, ADM, Agro, Viterra, Monsanto, Molinos Cañuelas, Bunge, Syngenta. Hice una mención de nombres, podría agregar 5 más. No puedo agregar 100 más, porque no hay 100 más, pero puedo agregar 5 más, si quieren, 10 más. No hay muchos más actores en el sector que claramente sí están teniendo la posibilidad de aprovechar esta modificación de los precios y es ahí en donde hay que poner el foco. Tengo un dato más para compartirles, no sé si habrán escuchado hablar de que el sector tiene un 80% de presión tributaria. Bueno, vean que no, vean que en realidad hay un dato construido de una manera muy tramposa, porque lo que hicieron es que el sector se calcule, voy a explicarlo primero, que se calcule sobre el saldo, ingresos menos ventas o ingresos menos costos, sobre el saldo se calcula la famosa presión tributaria. Y la presión tributaria se calcula sobre el flujo, sobre los ingresos. Entonces, calculada así la presión tributaria genera un 80% de carga de los impuestos sobre el saldo que le queda al productor. Y en realidad la carga de los impuestos es del 40%, sumando retenciones, sumando impuestos a las ganancias. Es decir, la carga tributaria es la mitad que dicen tener. Y esto es importante que se sepa porque nadie se pone a hacer los números y cuando uno hace los números se da cuenta que no es cierto. Y les voy a contar una cosa para que se entienda el número. Si mañana te aumenta el precio de las semillas, es decir, te sube un costo, por ende te queda menor diferencia de resultado, entonces te aumenta la presión tributaria porque la presión tributaria está calculada como el resultado sobre los impuestos. Y no es así. La presión tributaria tiene que ver con los ingresos y en función de eso los impuestos que se cobran. Y acá un dato más para poder agregar si hubo derrame o no hubo derrame en el agro. Van a haber un montón de números. Propongo que le saquen captura a la pantalla porque no van a llegar a leerlos. Lo único que les digo es, aumentó el área sembrada entre 2015 y 2021, aumentó la producción de los 3 cultivos más importantes, maíz, trigo y soja. El promedio de los derechos de exportación básicamente está igual e incluso con momentos estuvo en menor lugar, 22,95% por ejemplo en las retenciones, el peso de las retenciones en 2015, 22,45% hoy, es más baja. Es más bajo el nivel de retenciones hoy que en 2015, esto hay que decirlo, pero además hubo momentos donde hubo menor nivel de retenciones, 15%, y fíjense los puestos de trabajo, 317.000 y hoy 321.000, 4.000 puestos de trabajo más. ¿Dónde está el derrame? Bueno, hay que mirar estos números también para entender cómo se compone la realidad sectorial y si hay crecimiento con o sin distribución.